El popular barrio de Ruzafa le vio nacer un 28 de marzo de hace ya algunos años, aunque celebra su cumpleaños el 1 de abril por un error de su padre al inscribirle en el registro civil. Es el segundo hijo de los 6 que tuvo el matrimonio formado por Vicente Ramón Verdeguer y María García. Autodidacta e incansable, su formación literaria la adquiere en el pueblo valenciano, y es que el premio, en el apartado de cultura, es hoy para Anfós, Ramón y García, que suma un reconocimiento más a su larga lista de premios y que nuestro protagonista me va a excusar que no los enumere porque harían falta varios actos como este para hablar de su obra. Destacan, por hablar de algunos, el Premi Valencià de Poesía Roig de Corella, el Premio Extraordinario Bernat y Baldoví, por cierto, recibido, fíjense ustedes, en 13 ocasiones. Tiene el título de Cavaller de la Poesía por la Asociación Amigos de la Poesía de Valencia. Obra en su poder también el Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana. Y el último premio anterior a este que Anfós, Ramón y García ha recibido ha sido el 8 de junio de este mismo año desde la Sociedad Cardona y Vives, que le concedió el premio Josep Maria Guinot de las Letras Valencianas. Fue en 1956 cuando escribió el primer llibret de Falla y desde entonces hasta ahora lleva más de 900. Y a pesar de que su obra está escrita casi al 100% en valenciano, también ha hecho incursiones en castellano y ha obtenido premios importantísimos como las Flores Naturales de Montanejos, Cheste, Enguera y Alborache, por citar algunas. Es un poeta vocacional que empieza a hacer versos desde muy joven y utiliza en casi toda su obra la lengua valenciana, un lenguaje que ha enseñado a Alfonso, Gema y Jordi, sus hijos, y lo ha hecho desde el corazón, contándoles cuentos que él se inventaba y que ellos escuchaban embelesados. Rosa García ha sido y es su compañera desde hace más de 50 años y además es pieza clave para que a pesar de sus primaveras, hoy está hecho un chaval y la familia, por cierto, muy numerosa, está siempre unida en reuniones donde no faltan los chistes, risas y algún versito en plan guasa que se inventa Anfós. Hombre de carácter más bien tímido, su bondad y buen humor, sin olvidar su sempiterna sonrisa, siguen siendo a día de hoy su mejor tarjeta de presentación. Mirando hacia atrás, Anfós seguro que recuerda a esos personajes que llenaban los tebeos de Jean Delerre, el as de los Boy Scouts, y que tanto le enseñaron en su infancia de geografía, costumbres y tradiciones del mundo. Es el número 1 haciendo paellas y un apasionado hincha del Valencia Club de Fútbol, aunque ha dejado atrás el acudir al campo del Mestalla. No corren muy buenos tiempos para su club y prefiere verlo desde casa, pero sabiendo el resultado de antemano para que los nervios no le traicionen un joven corazón. Un corazón que se emociona especialmente cuando escucha esta música. Jo tinc una gata vella, al poble on em vaig criar. Tinc un format de A pesar de que ha pasado ya algún tiempo desde que escribiera esta letra, siente algo especial con sus versos de la Casa Bella, hechos música en la voz de Vicent Sabal. Con su canción recoge el Premio Valenciano en la Onda en el apartado de Cultura el señor don Anfós, Ramón y García. Lo entrega el delegado para Valencia y Zona de Levante de Bomberos Sin Fronteras, el señor don Ignacio Inturraga. Bona nit a tots. Excel·lentíssimes autoritats,
distingit auditori i amics i valencians tots. Jo podria dir-vos unes paraules, i crec que no estaria mal, en valencià, en el valencià genuí de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, de la que soc col·laborador en la secció de Llengua i Literatura. Però, en honor a Onda Cero, que és la que organitza estos premis, i a més, en honor també de molta concurrència que a lo millor no entén massa bé el valencià, aquestes breus paraules les vaig a dir en castellà per a que tot el món m'entenga. En primer lugar, quiero agradecer a Onda Cero este importante premio que me llena de satisfacción y orgullo por haber sido elegido como defensor de todo lo que significa cultura valenciana y principalmente en lo que se refiere a la poesía. No voy a hacer un currículum de mi vida literaria que gracias a Dios ha sido extensa, pero sí que gracias a Dios también quisiera destacar en pocas palabras mi decidida vocación por los versos que tanto han influido en mi carrera poética. No creo que haga falta decir que soy autodidacta, pero esto no indica que no haya tenido maestros que contribuyeron y mucho a llevarme por el camino emprendido hasta culminar mi obra. Yo en mi juventud era un auténtico devorador de libros, tanto de prosa como de poesía. Para mí fueron importantes y reveladores los poemas de Dámaso Alonso o un Vicente Aleixandre, sin olvidar a otros muchos. De la época de los 50 conservo los poemas que todos los días 27 de mes, durante 4 años, dedicaba a mi novia, poemas escritos en castellano. Ella fue después la amorosa madre de mis hijos. A partir de mi matrimonio y siguiendo mi faceta de empedernido lector, animado por un tío mío que fue fundador del Centro Excursionista de Valencia, empecé a estudiar y a emplear la lengua genuina valenciana, después de haberme leído a Chonot Martorell, Ausiàs March, Jaume Roig, Roís de Corella, y etcétera, etcétera. Así pues, para finalizar estas breves palabras de agradecimiento por el valioso premio recibido, solo añadir 2 hechos que son los que abren y cierran de momento mi pasión por Valencia y por la poesía. El primero, la consecución de la Flor Natural del Gemesí en 1957, y el segundo, la obtención en el año 2005 de la Flor Natural de la Ciudad y Reino de Valencia, última de las 8 que me concedió el Ratpenat en sus Juegos Florales. Gracias pues al distinguido auditorio por su atención y gracias de nuevo a Onda Cero por este magnífico regalo que siempre guardaré en mi corazón. Moltes gràcies.